paradoja es que lo perdimos porque no lo pudimos poblar. Y lo hemos poblado cuando no era nuestro. Reinaldo. Pues yo diría que Texas es un acontecimiento muy importante en la historia de este México al nacer como nación. Ahí como que confluyen muchos procesos, el expansionismo norteamericano, las divisiones internas, el federalismo mal entendido, en donde pues un estado toma en sus manos pues un proceso muy difícil como es el de la colonización, la falta de recursos, que es un punto importantísimo para no poder hacer la reconquista posteriormente que tanto estuvo presente entre el 36 y el 45. La situación del ejército, ahí vemos un ejército que ya no está profesionalizado. Yo creo que era inevitable bajo esas circunstancias esa pérdida de Texas, que después tiene una consecuencia directa con la guerra. Bueno, es el origen de la guerra con Estados Unidos, después de todo. En realidad son dos guerras internacionales, como usted ha dicho. A mí lo que me duele es que si hubiéramos vendido terrenos, por lo menos hubiéramos superado la deuda y hubiéramos tenido un país liberado un poco de la falta de recursos, que va a ser uno de los grandes problemas de México. El problema de México es haber nacido en condiciones tan pobres. Miera y Terán y Alamán llaman a todos los gobernadores que manden trabajadores honestos, etcétera, a los cuales se les va a ayudar, pero si todos los estados estaban despoblados, quitando los del sureste, ¿verdad? Y el centro un poco, pero en realidad era un país de 6,5 millones de habitantes, con un territorio enorme. A mí me gustaría muchísimo que los mexicanos, en lugar de nos saltamos la historia de la independencia a la reforma, estudiáramos con cuidado, porque serviría para muchos lecciones muy importantes para la historia de México. Y eso creo que es lo importante de estas discusiones. Bienvenidos a este programa de Discutamos México, que hoy debatirá el problema de la guerra con Estados Unidos. Vamos a empezar con el problema del origen de la guerra, Jesús. Bueno, el origen de la guerra de la parte norteamericana tiene un fundamental principio en una cultura de movilidad social en los Estados Unidos. Oscar Handlin, en su clásico libro El desarraigado, de Uprooted, habla de este fenómeno, de este síndrome del desarraigo que se genera en la sociedad norteamericana, y esto genera una presión desde el inicio de la colonización norteamericana hacia adquirir territorios y moverse al oeste. Go west, young man, vete al oeste, hombre joven, ¿no? Simplemente la frase misma en los Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, que dice going places, tener éxito. Entonces la asociación entre la movilidad horizontal y la movilidad vertical, entre moverse de un lugar a otro y ascender en la escala social, está enraizado desde los orígenes mismos de la sociedad norteamericana. Un segundo punto es que los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, y ahí es una teoría muy particular mía, son un estado bien organizado, pero no son una nación. Son 3 naciones, una en el norte, una en el sur, una en el oeste. Esta diferencia, a final de cuentas, va a buscar en el expansionismo la solución para encontrar un punto de encuentro entre los 3 regiones. Y momentáneamente lo va a conseguir. Después va a ser la causa de la propia separación. Ese es un segundo elemento, la división y el partidismo. La formación de los partidos políticos, que son partidos políticos muy frágiles. Son las condiciones sociales, políticas y económicas que están determinando esta guerra. No es la guerra entre México y Estados Unidos, es la guerra de Estados Unidos contra, subrayo, México. Quisiera agregar
algunos elementos. Uno, la demografía. La desigualdad en muchos aspectos, pero demográfica, entre los dos países es... Sí, ya yo son 20, casi 20 millones 20 y nosotros millones somos 7. Difícilmente 7, ¿no? El concepto de tierra para una y otra cultura, ¿no? Para este europeo inmigrante, porque finalmente los Estados Unidos fueron y siguen siendo un país de inmigrantes, pero en ese momento con esta identidad de pensar en la tierra como algo para explotar. Esa tierra que no se controla, que no se explota, a la que no se le saca fruto, es un desperdicio. Y la gran diferencia con la concepción mexicana, incluso heredada de la colonia, de la tierra. La tierra es un legado. Un legado, ¿sí? Que no se vende. Que no se vende, que no se enajena, que no necesariamente tiene que explotarse para ser parte del dominio. Me parece que los Estados Unidos, pueblo multiétnico, como nosotros también, ¿no? Pero ha encontrado en el miedo un factor que aglutina. Entonces, Polk habla de la amenaza británica en California, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esto anima, además del deseo de tierras, anima a la expansión. Y bueno, y también... Y eran fisiócratas, ¿sí? Pensaban que la guerra daba felicidad, sí, entonces sí. Eso también. Hedonistas y fisiócratas. Sí, sí. Bueno, yo creo que retomando un poco lo que decía Jesús, este país es un país que ha crecido mucho económicamente, que tiene una serie de elementos que lo han favorecido, sin llegar a ser una gran potencia todavía. No, porque siempre también tenemos a pensar que son los Estados Unidos. No, era un país periférico todavía, ¿no? Pero bueno, eran menos periféricos que nosotros. Es un país que ha progresado mucho económicamente, que tiene una gran población, que tiene una red de transportes impresionante y que necesita crecer, o sea, necesita algodón para su industria y el negocio es venderlo a Inglaterra. A Inglaterra, ¿no? Y a Francia. Exacto. Y luego, bueno, quieren puertos, qué mejor que los puertos de California, necesitan entrar al comercio con Asia y bueno, pues el camino de Santa Fe que les interesa también, ¿no? Entonces esto creo que es muy importante y bueno, también retomando la justificación ideológica que ha ido evolucionando desde el 17 y que ya no es la idea de vamos a construir la ciudad de Dios en una colina, pero sí vamos a hacer el ejemplo político, ¿no? Entonces llevar una serie de ideas, una serie de conceptos a otros países, dar el ejemplo de cómo deben ser y que esto es algo que todavía funciona, ¿no? Texas en México se convirtió en un instrumento de señalamiento político. Para los federalistas, los liberales, la razón de la separación de Texas y obviamente su anexión a los Estados Unidos, la culpaban al centralismo. Los centralistas, a su vez, decían, fueron los federalistas porque adoptaron la Constitución de 1824 y eso generó las condiciones para que se separara. Y además fueron los liberales los que promovieron fundamentalmente, Guerrero, Zavala, etcétera, la colonización de Texas con americanos. Fueron los que lo impulsaron, a pesar de que no era Habían correcto. sido todos. Habían sido todos. Y precisamente por eso, cuando llega una gente decente, de las pocas que hemos tenido en nuestro país, en la presidencia, que era José Joaquín Herrera, que quería solucionar el problema, se encontraba con este debate brutal. Porque los partidos políticos y los líderes políticos, Valentín Gómez Farías, Paredes, etcétera, eran unos irresponsables en cuanto a apoyar a un gobierno que quería encontrar una solución para que los costos no fueran tan graves como finalmente fueron.